En el alargue de fin de semana. Cafecito con colegas. Y vamos a compartir el cafecito con colegas con Atilio Costafebre, Lito Costafebre. En una nota, una vez leí que Lito dijo: mis grandes amores son mi familia, los amigos de mi pueblo, la radio y River. Casi una frase que lo define. Relator por talento natural, periodista por formación y vocación, Lito tiene un particular privilegio. Está en la historia grande de la narración deportiva en la Argentina y en la historia de River. Y hoy, en la noche profunda de Radio La Red, nos va a contar la suya. Lito, maestro y referente, ¿cómo va? ¿Cómo te va, Leo? Un gusto saludarte. Gracias, un placer Lito. enorme poder compartir este momento contigo. Gracias, Lito, por quedarte despierto para charlar con nosotros. 1:41 de la madrugada en la República Argentina. Lo digo para aquellos despistados que piensan que por ahí esta charla puede estar grabada. Claro, siempre alguno pregunta, ¿eh? Estamos en vivo charlando con Lito, que me imagino se debe estar preparando para la transmisión. ¿Cómo te preparás para la transmisión? Esta noche juega River en Vicente López frente a Platense, partido importantísimo porque si River gana casi que se asegura el campeonato, faltaría un poquito más, pero ya casi estaría. ¿Te preparás de alguna manera particular o a esta altura de tu vida y de tu recorrido como relator vas con tu oficio a cuestas, te sentás y le das rienda suelta a tu creatividad para llevar adelante la transmisión y el relato en particular? Lógicamente que confío mucho en el oficio, en el campo recorrido, pero trato de cuidarme de la mejor manera posible. Hoy he tenido un día bastante complicado desde el punto de vista familiar, pero habitualmente soy de aquellos que descansan, porque el mejor remedio para tener una voz más o menos acoplada a lo que va a ser un relato deportivo es el descanso. Después todo lo que te digan es mentira, es puro verso, el tecito con miel, la leche caliente, etcétera, etcétera. Yo creo que lo mejor que hay para tener la voz y las cuerdas vocales como corresponden para encarar un relato de fútbol es el descanso, ¿no? Y hoy, por suerte, River juega tarde, así que voy a tener unas cuantas horas para descansar. A pesar del tiempo que te robamos nosotros de descanso. No, es un gusto. Si no te hubiese dicho que no desde movida, nada más, de cuando empezaste a planificar la nota, te digo que no. Aparte, yo te conozco desde hace mucho tiempo. Yo tenía la costumbre hace muchos años atrás, cuando realizaba mucha actividad física los sábados por la mañana, después durante los sábados a la tarde me empecinaba casi a recorrer el dial de las FM y encontraba muchas voces de la radio de chicos que hacían campañas de los equipos del ascenso. Yo hice mucho tiempo el fútbol del ascenso con mis grandes amigos, con Osvaldo Guerra, con Danielito Casioli, y te descubrí ahí a vos, y siempre le dije a mis amigos, a mis colegas, Gentile es un pibe que relata a excursionistas y lo hace realmente muy bien. Ese pibe tiene mucho futuro, así que yo tengo sobre el lomo mucha historia radial, mucho dial recorrido en la M, en la FM. He aprendido mucho de los grandes, de los consagrados, y he descubierto a muchos pibes, ¿no? Qué lindo cuando un tipo tan admirado te dice esto. Es complicado para seguir. Te agradezco mucho, me alegra mucho, me mejoraste la madrugada. Lito, y a propósito de esto, y de tu vocación y de la radio, en Alberti, tu ciudad, tu lugar en el mundo, Lito, con él estamos charlando, Lito Costafebre, es de ese lugar de la provincia de Buenos Aires. En Alberti, ¿qué escuchabas de pibito? ¿Tenías referentes? ¿Querías ser como alguien en particular? Contame eso. ¿Qué se escuchaba en tu casa, en la radio? A ver, yo tengo una historia familiar muy particular. Cuando mis padres se separan, nosotros terminamos con mi hermano y mi vieja en la casa de mis abuelos, donde todavía quedaban unos cuantos tíos sin casarse. Eduardo, que era Independiente, Jorge, que era de River, Héctor, que era de Boca, y teníamos una costumbre: se almorzaba con la radio en el medio de la mesa. Imagínate todo lo que ha significado la radio para mí. Yo me iba a dormir con la radio a mi cama y recorría el dial y sabía todo lo que pasaba en la radio. Y yo tuve la suerte que Radio Oriental en mi pueblo se captaba como una radio de Buenos Aires, y lo empecé a conocer a Víctor Hugo desde
muy joven cuando en la Argentina Víctor Hugo todavía no se conocía y me comía todas las transmisiones de Víctor Hugo con Juan Carlos Polié como comentarista y aprendí mucho de él. Yo tengo un profundo respeto por la escuela uruguaya, yo creo que la uruguaya y la argentina son las mejores escuelas de relatores de fútbol que hay en el mundo, o por lo menos de habla castellana, y así fue aprendiendo. La radio ha formado parte de mi vida, y después empecé a trabajar en radio en mi pueblo, se llamaba Emisora Centro, era la radio clásica del cableado, que te llevaban el monitor a tu hogar y escuchabas solamente la programación local, y ahí empecé a leer las noticias deportivas, a leer los informativos, a ser de operador, a ser comentaristas en los partidos de la liga de mi pueblo. No pensaba nunca ser relator de fútbol. Mirá. Quería trabajar en los medios, sentía esa vocación. Jugué mucho al fútbol, pero mi vocación prioritaria siempre fue la de ser periodista deportivo, a punto tal que apenas terminé la escuela secundaria cuando tenía 17 años, di un riguroso examen de ingreso en el Círculo de Periodistas Deportivos, que éramos 400 inscriptos, y yo me acuerdo que entré en el puesto 36 en aquel momento. Era bravo el tema, no entraba cualquiera, y ahí empecé a despuntar mi vocación hasta que encontré la primera oportunidad, entre comillas, profesional que tuve en mi vida, ¿no? Lito, ¿y a qué edad te viniste para la Capital Federal? Y tenía 17, yo era el menor de mi promoción, me tomé el tren Sarmiento, en ese momento demoraba una eternidad para llegar al 11, bajé en el 11 solo, con un bolso lleno de ilusiones, crucé la Plaza Miserere, me instalé en un departamento que estaba en Rioja y Moreno, no conocía absolutamente nada de Buenos Aires, venía muy esporádicamente a ver fútbol cuando mis tíos me traían y me tiré a llorar en la cama de ese departamento, de ese monoambiente que me había conseguido uno de mis tíos, y empecé a recorrer el camino de lo que era Buenos Aires, siendo un pibe, muy chico, en plena dictadura todavía, y afortunadamente me fui amoldando, acomodando, y soy un tipo, o era, más que nada cuando era joven, muy de relacionarme con el otro, muy sociable, y fue encontrando amistades, gente que hoy es amiga mía, que a lo mejor no tiene nada que ver con el medio, pero de a poco me fui acostumbrando a lo que era la gran ciudad, que para un tipo del interior era realmente un paso muy difícil para dar hacia adelante, ¿no? Lito, con Atilio Costafebre estamos charlando en el alargue de fin de semana de Radio La Red. Lito, ¿y cómo hiciste en los primeros tiempos para sobrevivir? Hablo desde lo afectivo, algo nos dijiste recién, desde lo económico, viniendo de Alberti a esta ciudad monstruosa en todo sentido, en el bueno y en el malo. Y en el primer momento me bancaron mi madre y mi abuela, que fueron dos personas increíbles, mis grandes amores. Qué lindo. Las dos están en el cielo, ¿no? Y después, en un momento determinado, yo tuve que decidir, hay que salir a buscar alguna otra cosa, porque no se podía vivir en ese momento del periodismo. No había tantas oportunidades como ahora, no había tantos medios, no éramos tantos los jóvenes que pululábamos por las canchas. Yo recuerdo a Marcelito Bafa como si lo tuviera acá enfrente de mí, a Marcelo Tinelli, a Héctor Gallo, a Vilariño Vázquez, a Hernandi Doda, y no éramos muchos más. Después estaban los periodistas de los medios escritos, Gustavito Vélez, entre otros, etcétera, etcétera, pero no éramos muchos, entonces el tema se complicaba. Bueno, empecé a trabajar en Aerolíneas Argentinas, duré 1 mes y medio, porque en ese momento yo trabajaba en la vieja y querida Radio Splendid, en el año 81, con un gran equipo de periodistas deportivos, porque en ese tiempo todas las radios tenían un gran equipo de periodistas deportivos, con una gran cobertura, porque todos los partidos empezaban a las 3:30 de la tarde, y yo trabajaba con Julio Ricardo, con Alejandro Apo, con Carlos Parnizari, con Ricardo Podestá, con Norberto Longo, con Rafael Olivari. Mirá la gente que te estoy nombrando de aquellos tiempos, ¿no? Y así fue encontrando la primera oportunidad, y cuando me dicen, te vamos a pagar, yo tenía un sueldo impresionante en Aerolíneas Argentinas, trabajaba
en la parte de comunicaciones enfrente del Teatro Colón. Ajá. Pero como mi vocación era tan fuerte por el periodismo deportivo, por el fútbol, renuncié a Aerolíneas Argentinas, me querían matar en mi familia y me quedé con menos de la mitad de lo que ganaba porque quería seguir ligado a los medios y empecé y no paré más, y con altibajos y con buenos momentos y con malos momentos y bancándomela como podía, trabajé siempre de esto. Lito, ¿y cómo te llega esa primera posibilidad en Radio Splendid con todos esos maestros que recién nombraste? Me decías Parnizari y se me venía inmediatamente a la cabeza el Parnizari Gol. Yo era pibito, pero me acuerdo cuando lo llamaban para informarlo de algún gol, alguna novedad en otra cancha. Yo lo hice muchas veces desde las conexiones siendo pibe. Carlos me dio muchas oportunidades a mí. Fue el primero que me dio la oportunidad de relatar, que después te lo voy a contar seguramente si hay tiempo, pero Sí, claro. a mí la oportunidad me llega estando sentado en la vereda de mi casa en mi pueblo un sábado, y sale un señor de al lado de mi casa, un vecino, un pariente de un vecino, y me pregunta: Lito, ¿cómo te va con tu carrera en Buenos Aires? Le digo: bien, estoy estudiando, pero cuesta mucho encontrar una oportunidad. Y él era el gerente administrativo de Daihatsu, los autos japoneses, en aquel momento, y me dijo: yo te voy a ligar con la gente de Julio Ricardo y de Parnizari. Y bueno, fui, obviamente, ellos tenían una obligación tremenda comercialmente hablando con la empresa, y me dieron la oportunidad y así empecé. Yo era un nene, tenía apenas 18 años. Qué bárbaro, qué linda historia. Y qué bueno que la puedas contar, porque muchos pibes que están estudiando y te escuchan con esta vigencia arrolladora que tenés y siguiendo a River, y por ahí pueden creer que sos un tipo afortunado, seguramente porque haces lo que te gusta y lo haces como sentís hacerlo, pero para llegar a ese lugar tuviste que recorrer muchísimo camino y también la tuviste que pelear mucho de pibe, y está bueno que lo puedas contar porque en definitiva termina transformándose eso en un ejemplo para los que vienen de atrás y que te admiran y que te escuchan y que probablemente muchos de ellos te tienen como referente, como alguna vez nosotros tuvimos a Víctor Hugo Morales, por ejemplo, como gran referencia dentro de nuestra profesión, nuestra vocación. Año 84 entonces, Radio Splendid, Carlos Parnizari y algo, Lito, estamos charlando con Atilio Costafebre, adelantaste recién. Él fue el que te dio la primera posibilidad para relatar. ¿Cómo fue eso? Sí, yo estaba haciendo la conexión de River y de Argentinos en el Monumental. Mi vida siempre estuvo emparentada con River en momentos muy especiales de mi carrera. En ese momento creo que ellos estaban transmitiendo un partido de Boca, había terminado algunos minutos antes, y a River con Argentinos le quedaban 6 minutos. Y entonces Parnizari dice: relata por Splendid Atilio Costafebre. Yo no tenía ni idea. Salí al aire totalmente disfónico. A River se le antojó hacer un gol en ese momento del descuento. Hasta el día de hoy me da muchísimo pudor ir a los archivos porque sé que confundí el autor del gol. Hasta este momento no sé si lo hizo un paraguayo que se llamaba Atanasio Villalba o si lo marcó en definitiva Enzo Francescoli. Yo empecé así relatando, dije comienzo y despedida de lo mío, porque había sido una cosa realmente impresentable, ¿no? Qué bárbaro. ¿Y ese día nació el relator? ¿Antes de eso vos no lo soñabas? No lo soñaba, nunca lo había hecho. Mirá vos. Nació ese día y Parnizari, en vez de borrarme definitivamente del mapa como relator, me siguió dando oportunidades. Me daba 15 minutos de un partido, 20 del otro, hasta que llegaron mis primeros 90 minutos del partido, que fue también de un River Estudiantes de La Plata en la cancha de Ferro. Recuerdo esa noche, año 80 y pico, 85, que la araña Muchastegui la rompió en la cancha de Ferro, y yo tenía de comentarista en ese partido al inefable Guillermo Nimo. Imagínate todo lo que yo he vivido en mi carrera como relator y como periodista deportivo, ¿no? Y de a poco me fue llevando, me fue soltando, me fue dando oportunidades, y después llegó el turno de independizarnos y
de encarar esa aventura de hacer todo el fútbol de ascenso con Osvaldo, que Dios lo tenga en la gloria, el querido Gordo Guerra, con Danielito Cascioli, y nos fuimos a Radio Colonia, y a mí me sirvió de mucho el fútbol de ascenso para fortificarme como relator, para aprender muchas cosas, para saber y conocer lo que era el esfuerzo, para tirar un cable que tenía que ver con el teléfono de una vecina que estaba a lo mejor a 500 metros de una cancha, de la cancha de La Ferrere, de Chacarita, de Deportivo Morón, de Chicago, de Argentino de Quilmes, de armar la transmisión y técnicamente nosotros, y subirme a los palos de teléfono porque mis compañeros eran dos cagones, y terminar en el puesto de trabajo para relatar los 90 minutos. Es decir que yo tuve muchas divisiones inferiores. Claro. Lo mío ha sido muy parecido a la llegada de un futbolista a primera división, porque la gente se queda con la consagración de la figura. Claro. Pero detrás de esa consagración hay un camino muy espinoso, muy complicado, de mucha angustia, de saber para qué carajo estoy en esto, no sé si voy a llegar, pasan todas esas cosas. Y en mis tiempos estas situaciones se daban muy a menudo y era mucho más difícil llegar en aquel momento que llegar ahora, ¿no? Hoy hay otro tipo de oportunidades, hay más medios, hay más posibilidades. Yo digo siempre que hay más relatores de fútbol que empleados públicos en Argentina. Esto es así, sí, es así, es así. Después están los elegidos, los que le llegan a la gente, que son muy pocos, y los que relatan toda una vida y la gente no se da cuenta que ellos relatan. Yo soy así de crudo, pero nunca me quise apartar de la realidad. La realidad indica eso, que son pocos los relatores que cautivan a la gente, y otros que trabajan y tienen la oportunidad de la continuidad, pero que no le mueven un pelo a la gente. Esta es la realidad. Qué bárbaro, qué bueno escucharte, porque sos un maestro de nuestro oficio y es como aprender a cada palabra y cada cosa que decís, y en definitiva uno termina compartiendo. ¿Qué tiene que tener, a propósito de lo que decías recién, Lito, un relator para cautivar, para llegarle a la gente? Y eso es el tiempo. Yo creo que es el tiempo. Yo cuando a veces se me ocurre dar cursos de relato deportivo online, lo hice mucho en la pandemia, me fue muy bien, con mucha repercusión, sobre todo con la gente del interior y con muchos jóvenes de Sudamérica. Cuando me preguntan qué tiene que tener un relator, yo digo, un relator no tiene que tener necesariamente una gran voz, tiene que tener una voz resistente, que es una cosa totalmente diferente. Por ejemplo, Plácido Domingo, que ha tenido una voz brillantísima, nunca hubiese podido relatar un partido de fútbol. Digo, hay que tener una voz resistente, hay que leer mucho, hay que grabarse mucho para reconocerte tu propia voz, hay que saber diccionar, hay que hacer muchos ejercicios respiratorios, hay que tener buen humor, hay que ser primero precisos y después rápidos para que en el final del camino se encuentren los dos elementos. Hay que entrenar, relatar frente al televisor mucho tiempo, hasta tanto encuentres la posibilidad de poder trabajar en un medio, por más pequeño que sea, siempre alguien te va a estar escuchando. Eso es muy importante. Es muy parecido todo a lo que pasa un futbolista. Yo siempre emparento mi carrera de relator deportivo con el crecimiento y con la llegada a primera división de un futbolista. Yo creo que un relator tiene que tener todas esas cosas que yo te enumeraba anteriormente. Y después cautivar a la gente te lleva mucho tiempo, porque yo me di cuenta que caminaba con pies de plomos en los pasillos de River después de 10 años de laburo, ¿viste? Yo empecé a trabajar en el dial cuando había monstruos en el dial, claro. Cuando estaba Muñoz, cuando estaba Víctor Hugo, cuando estaba Pancho Caldiero, cuando Juan Carlos Morales era suplente de Muñoz, cuando el Turquito Güeves, que Dios lo tenga en la gloria, era la alternativa de Víctor Hugo, y yo estaba metidito en el dial y me preguntaba, ¿qué hago acá con la campaña de River? Y decidí aprender de ellos. Por mi cabeza nunca pasó la palabra competir con ellos, aprender de ellos. Y yo aprendí de los consagrados, aprendí de los consagrados, y todo lo que sé lo aprendí de Víctor Hugo,
que después de él todos somos desprendimientos de ese notable profesional, de ese talento inagotable. A mí me encantó verte el otro día en C5N y decirle a él cara a cara, yo quería ser como vos, cuando otros de mis compañeros querían atajar como el Pato Filiol, jugar como Diego, jugar como el Beto Alonso. Yo tengo con Víctor Hugo una gran relación, de mucho afecto. Yo creo que ha sido, sin haber trabajado con él, el profesional que más promocionó mi capacidad como relator, sin dudas. Y aprendí todo de él y me encanta decirlo públicamente, me encanta decir que él ha sido mi maestro sin haber trabajado nunca con él. Yo creo que nunca más habrá un relator de habla castellana con tanto talento. El otro día lo escuchaba un rato en Radio Nacional, superando él la barrera de los 70 años y sigue siendo el mejor. Sin duda. No hay dudas. Sin duda. No hay dudas. Mirá qué locura que tenemos los relatores, que a mí me tocó relatar ese mismo partido que relató él entre Argentina y Brasil, y cuando llegué a mi casa busqué por Radio Cat el relato de él para escucharlo y llegué a la misma conclusión que vos, Lito. Qué bien que está, qué preciso, qué dinámica, cómo conserva ese caudal de voz. Es un tipo que claramente, como Diego en el fútbol, rompió el molde, ¿no? Exactamente, es el Maradona del relato, no hay dudas. Claro, claro. Yo coincido plenamente. Lo bien Uruguay ha marcado una escuela, sí, ha marcado una gran escuela. Yo he tenido un gran respeto por la capacidad de trabajo que ha tenido el Gordo Muñoz, pero yo creo, y es una opinión muy personal, que José María no marcó una escuela en el relato deportivo. Sí la marcó Víctor Hugo. Todos los que vinimos después quisimos ser Víctor Hugo. Hay una gran diferencia entre nosotros y lo que ha significado él para el relato en Sudamérica, en todo el mundo hispano. Claro. Él ha sido el más grande de todos, es el más grande de todos. Lo que nos está contando Lito ya empieza a generar alguna polémica, porque empiezan a llegar mensajes. Recién contabas tu historia en el ascenso por 3, esa transmisión junto a Osvaldo Guerra y Daniel Casioli, que fue una marca registrada cuando prácticamente no había transmisiones partidarias de los equipos del ascenso, y decías que vos tenías que hacer todo y colgarte de los postes para tirar los cables porque los otros dos eran dos inútiles. Y acá aparece Daniel Casioli y me dice... Cagones era. Cagones, claro. Y él dice, cagones no, inútiles. Ahí salió a defenderse Casioli. Eso no sé cómo hace para escuchar, no duerme ¿Qué hace nunca. despierto Casioli hasta ahora? ¿Qué hace despierto? Es increíble. Yo le digo, aprovechá vos que podés dormir, Dani, y el tipo incondicional, le mando un gran abrazo. Él fue muy importante. Él fue el primero que me dio la posibilidad para relatar. Y me fue más o menos como a vos en el primer relato, ¿eh? Un desastre. Daniel fue mi primer comentarista en River. Yo lo quiero muchísimo. Estuvimos un largo tiempo distanciados. Un día nos encontramos en ese enorme garage que tiene torneos y competencias. Nos miramos a la cara y nos preguntamos, ¿por qué estamos peleados? Y nos miramos y nos dijimos, no sabemos. Yo no sé, ¿y vos? Yo tampoco. Y nos dimos un abrazo y reanudamos así la amistad, el amor que nos tenemos, porque yo he tenido una relación familiar con su familia muy profunda, muy hermosa, me cuidaron mucho, me abrieron las puertas de su casa. Daniel es un amigo de verdad, no nos vemos muy seguido, pero es un amigo de verdad. Borges decía, la amistad no se frecuenta, vos sabés quiénes son tus amigos sin frecuentarlos. El amor sí hay que frecuentarlo, porque si no lo perdés, pero la amistad no es necesaria frecuentarla. Yo sé, por ejemplo, en este caso, que Daniel es mi amigo. Yo sé que mis amigos de mi pueblo son mis amigos aún sin verlos. El Zurdo, Carva, Pirulo, son mis amigos y nos vemos 1 o 2 veces al año. Qué buena definición de amistad. Y es tal cual, es tal cual. Estamos charlando con Atilio Costafebre. Lito, de relator a relator, ¿cómo llega River a tu vida de relator? Porque históricamente el que tuvo campañas era Boca, con Bernardino Veiga, después, bueno, más acá en el tiempo Fantino, Walter Saavedra, Pancho Caldiero. Pancho. Claro, Pancho, después vamos a hablar de Pancho, porque
hicieron también historia los dos en ese clásico radial y en esos partidos relatados por los dos, que después repetiste con Walter Saavedra, con Julito Pavoni. En un ratito vamos a llegar a eso. Pero ¿cómo desembarca River en tu vida de relator? Yo estaba haciendo todo lo que tenía que ver con el fútbol de ascenso, hice un reemplazo de Marcelo Araujo en lo que se llamó Equipo 10 en Radio del Plata. Me acuerdo que Niembro era el director de la radio en ese momento, y me dijo, quiero que seas el reemplazante por unos cuantos partidos de Marcelo Araujo. Y casualmente me tocaron todos partidos de River. Hay un famoso 4-4 de River contra Mandillú, que Menotti era el técnico de River y tiraba la ley del offside tan discutida en aquellos tiempos, y yo me volvía loco. Y me acuerdo que Niembro me dice, ¿cuánto querés ganar? Y yo le pedí una fortuna. Y me dice Niembro, pero si vos nunca relataste Primera División, ¿cómo vas a pedir tanta guita? Y bueno, y me convenció, hice esos partidos, me sirvió de mucho, y al tiempo, cuando estaba terminando el año 90, me llama Santo Biasati. Yo sabía que Santo era un gran periodista, que era un tipo aparentemente muy duro, de mucha personalidad. Me convoca a la vieja Radio del Plata, que estaba en Santa Fe, Ayacucho, ese largo camino por escalera que teníamos que hacer subiendo para llegar a la administración de la radio, y me cita él con Mario Chielo, un gran productor, mi gran amigo, y me dice, usted va a ser el relator de River. No me dejaba hablar, ni siquiera me dijo buenas tardes. Usted va a ser el relator de River, yo lo vengo siguiendo desde hace mucho tiempo en el fútbol de ascenso, me parece que tiene toda la pasta para hacerlo, porque todos los relatores de la Argentina son pelotudos. Y yo abría los ojos, no le decía nada. Y tímidamente le pregunté, ¿por qué, Santo? ¿No se dan cuenta que hay un tipo en Radio Mitre que tiene un éxito terrible con Boca, que es Pancho Caldiero, y nadie quiere hacer la campaña de River, o no se atreve nadie a hacerla? Usted la va a hacer. Usted va a hacer un emblema, usted se va a sacar fotos en la calle, usted va a firmar autógrafos, yo lo voy a bancar 3 años y después se larga solo. Y me cumplió con todo. Mirá. Y así fue. Él fue el que me dio la oportunidad, siendo fanático de Boca. Él tenía una gran visión para lo que era la radio en ese momento. Mirá. Y así empecé yo, y así me bancó, y después me largué solo, y obviamente hoy tengo mi productora y genero mis cosas, y estoy afortunadamente bastante bien, ¿no? Lito, ¿cuál fue el jugador que más criticaste en River? El que más te fastidiaba relatándolo. Qué feo, pero eran tiempos de mi juventud eso, yo hoy no lo haría. Y bueno, sí, claro, pasa eso. Cuando uno es joven tiene mucho desparpajo para criticar, no tiene límites. Hoy soy mucho más prudente, más cauteloso, analizo las cosas de otra manera. Me duele mucho a esta altura decir que al que más critiqué, o a uno de los más criticados en River, fue el Huevo Torresani. Mirá. Con el Huevo nos habíamos peleado a morir, y un día nos encontramos en la Biela, en Recoleta. Yo entré para una reunión y él estaba sentado solo, me mira, me da la mano y me dice, no pasa nada. Y ahí nos amigamos. Y lo critiqué mucho al Cookie Silvani. Me acuerdo cuando le hizo un gol al Deportivo Español, que le decía a la hinchada de River que no lo grite, y después de tantos años nos encontramos enfrente de River y nos dimos un fuerte abrazo, y ahora nos llamamos seguido con el Cookie Silvani. Y tuve una guerra con Celso Ayala que fue tremenda. La flauta. Cuando River jugaba en la Copa Libertadores del 96, que la ganó con Ramón Díaz, fuimos a las semifinales de Perú a jugar contra el Sporting Cristal, que Crespo hace un gol bajándola con la mano y el Mono Burgos se ataja todo, volviendo en un avión de la medianoche, que todavía debe estar ese horario de Lima a Buenos Aires. Pablito Ladaga era compañero mío, y le digo, vamos a sentarnos espalda con Celso Ayala a ver qué hace. Aparte, Pablito, de tus pagos. Es de mis pagos. Claro. Cuando yo me siento, y teniendo en cuenta que al mediodía había llegado yo al hotel de River, y Ayala le pregunta a Corti, el que subió en el otro ascensor, ¿es Costafebre? Y Corti le dice que sí. Cuando me siento a la medianoche, espalda con espalda, se levanta inmediatamente, me increpa y le digo, perdón,
¿me podés decir cómo es tu nombre? Porque yo a los jugadores vestidos de civil no los conozco. ¿Para qué? ¿Para qué? Pero River tenía en ese momento un genio manejando el grupo, que era Enzo Francescoli, que estaba a 10 metros nuestro, y le dijo a Cedrés, andá, separá y que arreglen todo en Buenos Aires. Y al domingo siguiente Celso va a La Plata, River va a La Plata, le ganan en un anticipo de cabeza, y yo digo, porque lo aprendí del Tano Fassini, paraguayo que no cabecea merece cadena perpetua. Se lo digo al aire. ¿Para qué? Me buscó por todos lados, no habló nunca más conmigo, me mandaba a decir cualquier tipo de cosas. Cuando llega ese famoso River Boca, que River lo perdía 3-1, y le hace el gol del empate, yo le digo, hacete amigo mío, Paragua, y bueno, y cambió la relación, y hoy no somos amigos, pero somos casi, Mirá. porque cada vez que voy a Paraguay me recibe en su casa, o vamos a comer, y tengo una muy buena relación. Bueno. El futbolista, cuando deja de ser un futbolista activo y pasa a vivir en un mundo mucho más normalito, empieza a dejar que nosotros descubramos sus condiciones humanas. Esto pasa habitualmente. Sí, pasa. A mí también me ocurre con algunos exfutbolistas con los que laburo y me sorprendo gratamente. ¿El que más disfrutaste? Acá me la puedo imaginar la respuesta. Estamos charlando con Lito Costafebre. ¿Qué más disfruté? El que más disfrutaste, el futbolista que más disfrutaste en River relatándolo. Ortega. No, Ortega ha sido mi debilidad. Tengo con él una gran relación. Estamos por hacer algo juntos que puede ser una sorpresa gratísima para la gente de River. ¡Epa! Pero Ortega me dio todo a mí para mi lucimiento como relator. Ariel fue único, no fue más de lo que fue futbolísticamente hablando, porque él el otro día en una charla que tenía en mi programa de los sábados en la Top, me decía, yo debí haberme quedado en River toda mi vida. Me obligaron a irme al Valencia de España. Yo ganaba mucho más dinero en la Argentina que en España. Tema de representantes y de dirigentes me obligaron a irme a Europa. Si no, mi vida hubiese pasado de principio a fin, deportivamente hablando, en River. Y Ortega sin duda fue el tipo con el que más disfruté, con el que me permitió tener más lucimiento como relator. Yo lo quiero mucho, Ariel. Lo quiero muchísimo. Y ha sido para mí lo más grande que vi en una cancha relatando a River, sin dudas. Escuchá, Lito, y escuchen, amigos de la larga de fin de semana, cómo se lucía Costafebre con Ortega, a propósito. La adelantó y escapó, qué bárbaro, Chango, a cero y me muero, Chango, la tiró por arriba. ¡Me voy! ¡Basta para mí! Te quiero hasta el final de nuestras vidas. Hasta el final de nuestras vidas te quiero. Te amo futbolísticamente. Siempre fuiste mío, Ariel. Un gol increíble. La adelantó con la puntita del pie derecho, escapó, la tiró por arriba. Este gol no merece mi grito. Merece el grito de la gente, Ariel. Merece el grito de tu gente, Ariel. Te quiero hasta el final, Ariel. Te quiero hasta el final. Basta para mí. River 4, San Lorenzo 0. 33 minutos. Vos sabés que mi amor hacia vos es de verdad. River 4, San Lorenzo 0. ¿Qué hago? Me voy, me quedo. Y Elizondo, que quiere aparecer en la foto de todos los diarios mañana, que será la foto de Ortega, le termina sacando amarilla porque se sacó la camiseta. Te amo, Ariel. River 4, San Lorenzo 0. Va a relatar el turco Chataz hasta el final. Es muy difícil que un relator emocione a otro relator. Yo te escucho y un escalofrío me recorre el cuerpo, te juro, Lito. Esta es una declaración de amor hecha relato. Sí. Sí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que también tiene que ver mucho con mi sensibilidad. Yo soy un tipo de una personalidad que tiene sensibilidad también. Y
no prefabrico nada, no voy a la cancha pensando lo que voy a decir. Y me salió todo eso en ese gol de Ortega porque él estaba en el último tramo de su carrera, yo sabía todo lo que había vivido y me salió todo eso. Qué hermoso. Y me salió naturalmente. Salió así y yo creo que, yo no sé si es el huevo o la gallina en este gol, si él con su estampa, con su figura, hace famoso a mi relato o yo hago famoso a su gol. Yo creo que él, en definitiva, hace famoso a mi relato. Él me cuenta alguna vez que nunca había escuchado su gol hasta tanto no se retiró del fútbol. Estando en una fiesta familiar en Jujuy, sus hermanas le preguntan, ¿escuchaste alguna vez el gol que relató Costa Febre, el que le hiciste a San Lorenzo? Y él, como es, tímidamente dijo, no, nunca lo escuché. Y las hermanas tenían armada la voz del estadio en Ledesma y pusieron con todo el gol y fue la primera vez que Ortega lo había escuchado y hoy es un eterno agradecido de esa entrega profesional que tuve para con él. Y más que profesional fue una entrega sentimental, ¿no? Uh-huh. Aquel partido fue en la apertura del 2006, River le ganó 5-0 a San Lorenzo, aquel gol de Ortega, aparte de que fue un golazo, fue bajo la lluvia, se dio todo. El técnico de aquel equipo era Daniel Passarella. ¿Cómo quedó tu relación con Passarella con toda el agua que corrió debajo del puente? En un pésimo estado porque Daniel como presidente fue un traidor. Yo se lo dije en la cara a él, así que lo puedo decir tranquilamente acá. Fue un jugador excepcional. La historia dice que ha estado entre los mejores 100 jugadores de la historia del fútbol mundial. Yo siempre digo que en la suma de virtudes, los dos mejores jugadores que vi en mi vida fueron Diego Maradona y Daniel Passarella. Passarella sabía todo, absolutamente todo. Maradona y él fueron los dos jugadores más importantes que yo vi nacidos en el fútbol argentino. Fue un muy buen técnico en la primera parte de River, agarró a un River fundido, generó mucho en las divisiones inferiores. Para mí fue un muy buen técnico en la selección argentina. Le llegaron a Francia algunos jugadores claves, no al 100% físicamente, como Berti, como Gallardo, jugadores en los que él confiaba muchísimo, que lamentablemente no estaban bien físicamente hablando. Fue un buen técnico, apenas un buen técnico en la segunda etapa de River y un pésimo presidente, de lo peor que ha tenido River en su vida dirigencial sin ningún tipo de dudas. Ahora, es fuerte, Lito, por todo lo que representás en River, porque sos un tipo que se ha ganado el respeto como periodista, ya voy más allá del relator que sos. Es muy fuerte escucharte decir, Daniel como presidente fue un traidor. ¿Qué traicionó Passarella para vos? ¿Por qué es esa declaración tan fuerte que me sorprende? Te entiendo, obviamente ocupamos lugares diferentes, te puedo llegar a entender por cómo terminó aquella historia, pero ¿por qué? ¿Por qué traicionó? Es que Daniel me traicionó a mí personalmente por un tema que yo no voy a contar públicamente, que lo sabemos él, yo y un amigo en común que tenemos. Y después hizo todo mal, se peleó con Grondona. El último empujón de River hacia la B fue la guapesa malentendida que creía que tenía Passarella para encarar a un tipo tan fuerte en ese momento como Julio Grondona. River no se iba a la B si no hubiese sido por ese episodio que generó Passarella. No tengo ninguna duda yo. Y en definitiva, si querés saber por qué fue traidor, porque lo traiciona River encarando y creyéndose el más guapo de todos, yendo contra Grondona cuando Grondona en ese momento era intocable. Si no, River no se iba a la B porque Grondona no quería a River en la B. ¿Quién iba a pretender que River se fuera a la B o que Boca se vaya a la B? Nadie que tenga que ver con el gran negocio del fútbol va a pretender que River o que Boca se vayan a la B. Por favor, yo te voy a contar una rápida anécdota que viví en la vía pública. Un día me cruzo con el Rafa Diceo y el Rafa Diceo me dice, hasta la promoción sí, pero ni locos a la B, ¿eh? Hasta la promoción sí, pero ni locos a la B. Me lo decía el Rafa Diceo. Mira. Yo creo que
ese momento de locura que tuvo Pasarela contra Grondona forma parte de la traición que le hizo a River, porque había que ser un poco inteligente para darse cuenta que Grondona no quería a River en la B. Era tanto el odio que Grondona le tenía a Pasarela, era tanto el odio que le tenía la mujer de Grondona, que ya estaba en el cielo, a Pasarela, que envalentonaron a Grondona para decir, bueno, me traen la cabeza de Pasarela, tienen tiempo hasta el domingo al mediodía, se los dijo a los integrantes de la oposición en ese momento, varios de ellos hoy son gobierno en River, lamentablemente no pudieron hacer nada y River se fue a la B. Hay un claro penal a Caruso en el arranque del partido, sí, señor, contra Belgrano de Córdoba no cobrado y no digo más nada. El que habla es Atilio Costafebre, lo pueden escuchar a Lito en la Top 104.9, siguiendo a River, más de 30 años Lito ya, qué bárbaro. 31, vamos 30. A completar la temporada número 31, nos tuvimos que reinventar en la pandemia, yo me había ido de Rivadavia, me fui a Del Plata estaba en un pésimo momento, me quedaba sin radio, nos reinventamos, encontré esta FM, la Top, que es la radio que tiene el sello Magenta, puramente musical. Beto Quiroski, que es el capo, me aceptó, me quiso, le adosamos el streaming de la página millonaria, que es un volcán, tenemos muchas radios en el interior y estamos como si fuéramos los reyes de la audiencia de River. Como tiene que ser. Vos sabés que estuve preparando esta charla, Lito, escuchando algunas entrevistas que te hicieron, leyendo otras, y hubo una frase tuya que me llamó mucho la atención y te pinta de cuerpo entero, de alguna manera, como relator de River que sos. He ido al Monumental destruido físicamente, pero me meto en la cabina y soy el tipo más feliz del mundo. Y es cierto, me pasó un par de veces. Yo siempre digo que me voy a retirar, Leo, del relato el día que me pase lo mismo que le pasa a un futbolista. Viste que los futbolistas te dicen, el día que no tenga ganas de levantarme de la cama y de no ir al entrenamiento, me retiro. El día que yo no tenga ganas de salir para la cancha de River, me retiro. Seguramente. Pero he tenido un par de situaciones, sí, donde he llegado destruido a la cancha. Y fíjate que una vez me pasó que un amigo mío se casó al mediodía, hizo una festichola impresionante. Llegué totalmente escabiado a la cancha de River. Jugaban Argentina y Perú. Argentina y Perú. Argentina con la soga al cuello. Domingo o sábado, creo, de lluvia, gol de Palermo. No te puedo... No se veía nada en el Monumental. Grité el gol de Palermo como si lo hubiese hecho Saviola. Después le pasaron en Teis Sports el gol a Palermo y decía, yo no puedo creer que Costafebre haya gritado el gol mío de esa manera. Claro, yo estaba gritando el gol de la selección argentina y un delantero que era un delantero de película como Palermo. Ese día llegué a la cancha escabiado. Me metí a la cabina, se me pasó todo y pude relatar. Y después otra vez, no recuerdo del rival que tenía River, que Ramón Díaz tiró 2 caños en el área. No sé si era Huracán o Deportivo Español. Yo era joven todavía y le di derecho, noche, boliche y algo más y me fui a la cancha a relatar ese partido donde Ramón Díaz metió 2 caños en el área, hizo un golazo, creo que se lo hizo a Puentedura, no me acuerdo bien. Y bueno, son cosas que pasan en la vida de un relator y después llegar agotado, por ejemplo, después de un largo viaje a cualquier punto del exterior y llegar con los minutos contados a una cancha es cosa que nos pasa habitualmente, ¿no? Vos sabés, Lito, estamos charlando con Lito Costafebre, que tenemos a Chiqui Heredia, que es el productor número 1, el mejor operador, y mientras contabas esta historia, rápido rescató aquel gol de Palermo. Yo te digo una cosa, Lito, si esta fuese una nota para la gráfica, yo ya tendría el título. Llegué escabiado a relatar Argentina-Perú. Claro, ese era el título. A ver qué tan escabiado sonaba, Lito, aquella vez, a ver. Insúa, viene el córner, la pelota le quedó para Di María, está en el vértice del área, colocó otro centro, le quedó para Federico Insúa, pega, le rompe el arco, tiró, un rebote, ¡gol! ¡Palermo! ¡Gol!
partido donde Argentina era un desastre futbolístico. La pelota cruzó por el área de Perú y Palermo se la llevó puesta. Y Palermo, este goleador de película, para que Argentina gane de milagro. Argentina en el descuento, Argentina en el final, Argentina mostrándonos a todos una cara fea desde lo futbolístico. Puede doblegar al débil Perú con ese toque final dramático, milagroso, de este Palermo hecho película, de este Palermo hecho para estas cosas, de este Palermo que ni siquiera se ve debajo de la lluvia insistente, copiosa y que inunda el Estadio Monumental. En mi vida he visto un equipo argentino sufrir tanto. En mi vida pasan estas cosas futbolísticas como la que se le ocurre al equipo de Maradona, que ha sido un desastre pero que ha ganado el partido con ese gol de Palermo. Argentina 2, Perú 1. No sé si está bien lo que voy a decir, no sé cómo decirlo, pero si escabiado relataste así, Lito, ¿seguí escabeando antes de los partidos? Pero ya estoy viejito, ya no estoy para esos trotes. Che, no estoy para esos trotes. ¿Tuviste algún vínculo a propósito de este gol y de aquel partido memorable por cómo se dio y de aquel gol? ¿Tuviste vínculo con Diego? ¿Tuviste algún tipo de relación con él, con Maradona? Poca. Le hice un par de notas, me trató con mucho respeto, pocas veces estuve mano a mano con Diego. Yo lo admiré profundamente, futbolísticamente hablando. El hincha de River me lo ha permitido siempre a esto de elogiarlo, futbolísticamente hablando, porque yo creo que individualmente cada hincha de River sostiene que Maradona ha sido el mejor jugador de todos los tiempos. Yo soy un maradoniano futbolísticamente hablando. Yo siempre me aferro a lo que dijo alguna vez el negro Fontana Rosa, que a él no le importaba lo que Maradona hizo con su vida, a él le importaba lo que Maradona hizo con la vida de Fontana Rosa. A mí me importó, Diego, lo que hizo con mi vida, y a mí me hizo feliz Maradona. Yo me fui corriendo desde Córdoba y Porredón hasta el Obelisco cuando le hizo el gol a los ingleses. Lloré muy pocas veces por el fútbol. Lloré por ese gol de Maradona a los ingleses, lloré cuando River se fue a la B, lloré con el gol de Quintero en España, lloré cuando volví después de una larga enfermedad que tuve en el 2014, pero Maradona me hizo muy feliz a mí. No tuve mucha relación con él, afortunadamente no la tuve, porque esto me permite admirarlo hasta el final de mi vida como siempre lo he hecho, ¿no? Hace un ratito hablaste de Palermo, de aquel gol, de lo que le pasó a él cuando le hicieron escuchar tu narración. Me quedé con eso que dijiste y me sirve de disparador para preguntarte ¿qué jugador de Boca te hubiera gustado relatar en River? Yo siempre lo dije. A mí me hubiese encantado que Riquelme jugara en River. Yo también tengo un profundo respeto por Riquelme, futbolista, fue un jugador excepcional. Riquelme no fue a River porque en ese momento Alfredo Daviche dijo, tenemos muchos jugadores en divisiones inferiores, y tenía razón. Estaba entre otros Aimar, y en ese momento solamente River se quedó con Tomatito Pena, y el resto de los jugadores que ofrecían en un paquete desde argentinos fueron a parar a Boca. Yo creo que Riquelme fue un grande, que Riquelme pudo haber jugado tranquilamente en Boca. Tengo una anécdota muy linda con Román. Un día estaba hablando él en Fox y no sé qué dijo de River y lo llamé. Nunca había hablado con él. Le escribí, en realidad, y le digo, me encantó lo que dijiste de River recién, te mando un fuerte abrazo. Y él me responde inmediatamente y me dice, te voy a mandar mañana la camiseta. Digo, no quiero la camiseta de Boca, ¿para qué la quiero? No, me dice él, te mando la camiseta de Argentino, porque estaba jugando en Argentinos. Y me la mandó con Claudito Freire, me acuerdo. Mirá. Y viví ese momento con Riquelme. Sí, obviamente que me hubiese gustado relatarlo a Riquelme con la camiseta de River. ¿A quién no? ¿A quién no le hubiese gustado en Boca tenerlo al Beto Alonso, por ejemplo? Esos son jugadores que trascienden las camisetas. Sí. Que nosotros podemos elogiarlos con absoluta libertad, más allá de estar identificado con una determinada camiseta. Exacto. Esto es así. Yo digo,
creo que lo dije después de la final que River le ganó a Boca en Mendoza, que River de la mano de Gallardo le torció el brazo a la historia. Por lo que empezó a ser River a partir de Gallardo a nivel internacional, en los cruces importantes, realmente importantes, con Boca. Y sé que tenés una relación de mucho respeto con Gallardo, pero de mucho afecto también. ¿Cómo lo ves al muñeco tomando la decisión en diciembre? ¿Qué vislumbrás? ¿Qué crees? Yo tengo dos escenarios con Gallardo. Uno es el escenario profesional, donde puedo criticar y puedo elogiarlo cuando a mí me parece que lo tengo que hacer. Y después tengo el escenario afectivo, de la admiración. Lo conozco a Gallardo desde cuando tenía 15 años. Imagínate cómo es la relación que tengo con él. Yo en el 2014 estuve muy enfermo, me iba para el Parque de los Quietos. Me iba para el Parque de los Quietos. Me sostuvo mucho mi familia, muchos mis amigos y mucho el ambiente futbolero de River. Mira. Entre ellos mi amigo Hernán Díaz, que se preocupaba todos los días y me iba a ver. Y un día golpean la puerta de mi habitación y mi señora me dice, está Gallardo. Bueno, le digo, así lo pasar. Y entra. Y le digo, ¿qué haces acá? No, me enteré ayer cuando fui a firmar el contrato, el primer contrato. Me crucé con un par de compañeros tuyos y me dijeron que estabas acá si no hubiera venido con mucho tiempo de anticipación, mucho antes hubiese venido a verte. Pero le digo, decime realmente por qué viniste, le digo. Me dice, porque vos fuiste el único tipo que me fue a ver a mi humilde casa de Libertad en Merlo cuando yo me rompí por primera vez la rodilla. Había ido con un amigo de él a visitarlo y se acordaba de eso, se acordaba de esa situación. Y yo tengo una gran relación con él. A ver, yo te voy a contar algo que lo sabe muy poca gente. Hace 10 días estuve como 2 horas en Ezeiza charlando con él. Pero la mente de Marcelo es tan impenetrable como querer voltear una puerta de la cárcel de Alcatraz para escaparte. Es así. No entras en la mente de Gallardo. Yo me enriquezco con las charlas que tengo con él. Él es un tipo que nunca te nombra a nadie, que nunca juzga a nadie, que nunca va a criticar a nadie. Hay que saber entenderlo. Ahora, ¿qué me dice mi corazón que va a pasar? Por ahí le pifio, ¿no? Porque hoy estamos jugando... Alguna parte dice se queda, otra parte dice se va, y me refiero a los periodistas. Yo creo que él se va a quedar. A mí me parece que Gallardo se va a quedar, pero es una corazonada, no es un dato informativo, no es una versión, no es nada que alguien me haya dicho, no lo saben los propios dirigentes actuales de River, no lo sabe ningún colaborador de Gallardo. Todo lo que se diga de la continuidad de Gallardo hoy, yo creo que debo estar entre los 2 o 3 que lo conocen mucho a Gallardo más allá de sus colaboradores, son simplemente apuestas. No hay nada que nos permita afirmarnos desde la información o desde algún dato medianamente serio para decir que Gallardo puede seguir o puede irse. Yo creo que va a seguir. En el podio de los técnicos de River, Lito, ¿cómo es? Gallardo Labruna Gallardo, de acuerdo a lo que vos creés. Y yo creo que Gallardo, a ver, a mí no me gusta decir Gallardo es el mejor de todos los tiempos porque no tengo autoridad para decirlo, primero. Yo sí soy de aquellos que dicen, a mí me gusta este más que el otro. Yo creo que el técnico que más me ha gustado a mí en todo este tiempo relatando a River y conociendo profundamente, cotidianamente lo que hace River es Gallardo. Es Gallardo el mejor. Sin dudas que es el mejor. Gallardo es distinto a todos, no es simplemente un técnico, es una escuela de conducción. Cuando River tenga que reemplazarlo, no va a reemplazar a un técnico por otro. Es un montón de cosas, es una escuela de conducción, es una escuela de valores futbolísticos, es una escuela de valores humanos, es una escuela de valores institucionales, es una escuela de formación de futbolistas. Son muchas las cosas que la dirigencia de River va a tener que reemplazar y por eso va a ser una tarea tremendamente complicada cuando Gallardo decida irse, porque en algún momento va a querer probarse en otro lugar. Claro. En algún momento va a querer probarse en un grande de Europa
de lo que yo estoy convencido, que nunca Gallardo va a ir a Europa para dirigir a un equipo de medio pelo, va a ir a un grande con pretensiones. Pero hay una traba que muy pocos la conocen. En Europa, la mayoría de los clubes son manejados por los secretarios deportivos. Te entregan los planteles a los técnicos y le dicen, dirijan, y Gallardo no está acostumbrado a eso. Por eso a mí me da para pensar que soñar y decir, no será el Ferguson de River algún día y esperará a la selección argentina, yo qué sé, ¿viste? Como te decía anteriormente, la mente de él es impenetrable. Mi corazón dice que va a seguir por un tiempo más. ¿Qué se te pasó por la cabeza cuando lo inmortalizaste como Napoleón? Porque uno puede tirar apodos, pero no siempre quedan, casi nunca quedan los apodos. Ahora, Napoleón quedó y quedará. Yo tiré 1000. Algunos quedaron, otros se fueron esfumando, fueron desapareciendo. Yo no me acordaba que le había dicho, muñeco, sos Napoleón, en un partido contra San Pablo que volvía de una lesión, y le marcó 2 goles a Rogerio Ceni. Mirá. No me acuerdo si era Supercopa, Sudamericana, y después yo me olvidé. Y no se lo dije nunca más. Y cuando él gana la Sudamericana y yo vuelvo después de mi enfermedad, ahí le dije enfáticamente, muñeco, sos Napoleón. Y empecé a darle manija a Napoleón, el gran estratega, y a emparentar todo lo de él con lo que había hecho el verdadero Napoleón. Él había jugado en Francia, etcétera, etcétera, y me ayudaron los medios, y me ayudaron ustedes los colegas, y esto fue teniendo una gran repercusión. Y cuando fui a España, me acuerdo que muchos diarios deportivos ponían como título de muñeco a Napoleón, y hace pocos días, cuando el New York Times hablaba de Gallardo, hacían mención al apodo que tiene, a Napoleón, y eso me llena de satisfacción, me llena de mucha satisfacción. Yo creo que es el apodo más trascendente de los últimos 30 años que se le haya puesto a un personaje del fútbol, obviamente que nació de mí, que es auténticamente mío, pero que me ayudaron los medios y me ayudaron ustedes, los colegas, a que esto tuviera una gran trascendencia, ¿no? Hay que escabiar antes de los partidos, dice otro relator, hombre de esta casa, Gustavo Sima, otro que no duerme, Lito. Otro que no duerme. No, lo quiero mucho, es uno de mis preferidos. A Gustavo lo quiero mucho, es uno de mis preferidos de verdad, Uh-huh. De verdad, es un gran relator, Gustavo es un gran relator. Lo estimo humanamente y lo quiero mucho profesionalmente. ¿Cómo lo ves al periodismo deportivo en la Argentina? Me gusta preguntarte esto porque sos un tipo que dice lo que siente y sin cassette, y más en esta charla, a esta hora que yo digo que es la ideal para tener este tipo de encuentros, de coloquios. Vos sabés que a mí no me gusta que me digan relator partidario. Ajá. Me pone furioso porque todos los periodistas en cualquier rubro en la Argentina son todos partidarios. Muy bien. Son todos periodistas partidarios. Yo me puedo colgar la medalla de haberme dado cuenta cómo es este negocio y de haber hecho todo esto, lo que hice en estos 31 años con River, con absoluta libertad. No puedo decir con absoluta independencia porque siempre dependemos de algo. Yo dependo del sponsoreo que pudo llegar a tener para subsistir y para mantener todo lo que hago. Y hay de todo en la viña del Señor. Están los periodistas que se creen dueños de la pelota, están los que son capaces de razonar sobre lo que es simplemente el fútbol, que son los que me gustan a mí, y que hoy el periodista no tiene tanta libertad para decir lo que quiera. Depende mucho de lo que le digan desde arriba, ¿viste? Los que mandan son los dueños de los medios. Los periodistas hacen lo que pueden. Y lamentablemente esto también se está traduciendo en el fútbol. Que de arriba te tengan que decir lo que vos vas a decir cuando estás en un micrófono frente a una cámara. Esto es así, Leo. Uh-huh. Lo tenemos que admitir. Yo afortunadamente pude construir mi carrera siendo un tipo absolutamente libre, no dependiendo de los medios poderosos, aún habiendo trabajado en grandes radios como Mitre, como La 10, los grandes momentos que viví en Radio del Plata, pero siempre tuve la suerte de manejarme con absoluta libertad. Pero insisto, es peligroso
que nos marquen las cosas desde arriba. Es peligroso que trabajen muchos exjugadores en los medios, porque esto habla a las claras, que ya no nos creen tanto a nosotros. A mí me fastidia mucho ver a exjugadores trabajando en los medios. Los medios de comunicación son para nosotros, o ellos no nos decían a nosotros, ¿qué haces en el vestuario vos? ¿Qué carajo haces vos en el vestuario? Puedo admitir a aquel que se ha preparado, que ha estudiado, que ha hecho cursos, que se ha empapado sobre esta profesión. No me gusta ver a los futbolistas trabajando en los medios. Lito, ¿y cómo conviviste? Porque en tantos años, siguiendo la campaña de River, hubo momentos en los cuales exfutbolistas históricos de River fueron comentaristas tuyos. Artime, el Beto Alonso, entre los que recuerdo. ¿Cómo fue esa convivencia? A ver, lo del Beto Alonso fue una decisión de Radio del Plata en ese momento para que creciera mi identificación, y el Beto me enseñó mucho de fútbol, y duró un año porque después él se tiró a la presidencia de River con una gran honestidad. Me dijo, no te quiero comprometer, me voy porque me voy a dedicar a la política. Pero después lo de Artime, por ejemplo, fue mi partido debut en Mar del Plata. Alguna vez comentó, mira cómo son las cosas, Claudito Espontón, un partido de River cuando él estaba lesionado, otra vez Juan Amador Sánchez, pero yo no estuve rodeado de futbolistas. Invitábamos alguna vez a Amadeo Carrizo cuando era joven. Claro. Te insisto con lo anterior, yo creo que los medios tienen que ser de los periodistas. O no somos capaces nosotros es un buen debate, de cautivar a la gente. Es un buen debate, y yo pienso parecido a vos. Sí es cierto que hay algunos que están preparados, que se han adaptado. Sí, algunos están preparados. Y hay otros que no. A ver, la Torre está muy preparado, me parece que está muy preparado La Torre. Y yo no sé cuántos más hay preparados, yo creo que a un tipo al que no le dan demasiadas oportunidades y me parece que está muy preparado para trabajar en los medios es el Mono Navarro Montoya. Me parece que está muy preparado para trabajar en los medios. Sí. Pero después hay otros que no. No, yo no me como ese verso, Yo no me como ese verso. Yo me preparé para relatar fútbol, me preparé para opinar sobre fútbol. ¿Qué importa que yo no lo haya jugado? Pero ellos no hicieron las divisiones inferiores como hicimos nosotros para llegar a ser relatores de fútbol. Claro. El que habla es Lito Costafebre en la trasnoche de Radio La Red. Y entre los que pasaron por tu cabina y que trabajaron codo a codo con vos, no puedo dejar de mencionar a un tipo que fue la radio misma, fanático de River además, Juan Alberto Badía. ¿Qué fue laburar con un monstruo de la radio, un tipo como él, che? No, fue una locura. Yo tenía admiración por él, yo lo fui a buscar. Te voy a decir la verdad, yo no necesitaba que Juan Alberto viniera a mi cabina a comentar fútbol, lo quería tener al lado mío a él. Me acuerdo que me decía, pero me pongo nervioso, y yo le decía, Juan, vos te vas a poner nervioso al lado mío, dejate de joder. Y fue una alegría enorme, y se nos fue joven, y fue un maestro, y yo aprendí mucho escuchándolo, y ese fue un tipo que le dio tantas oportunidades a los cantantes. Hoy hay cantantes que son famosos, populares, millonarios, gracias a las presentaciones que hacía Juan Alberto Badía. Fue un monstruo, lo tuve en la cabina poco tiempo, un par de meses, después se fue porque me dijo, esto no es para mí, no es lo mío, pero yo me di el gusto de tenerlo. El mejor River que relataste. Hay muchos de los equipos que formó Gallardo, hay que dividir las cuestiones. Hubo un gran equipo dirigido por Ramón Díaz, que salió tricampeón, que ganó la Supercopa, pero que se basaba en lo individual. Tenía jugadores impresionantes que en ese momento les convenía seguir jugando al fútbol en la Argentina por una cuestión económica. Y eran todos figuras, Sala, Gallardo, Ortega, Francescoli, pero el equipo funcionaba desde lo individual. Y Gallardo le ha dado la impronta de lo colectivo a cada River que ha formado. El fútbol, hoy en día el fútbol internacional, se gana desde lo colectivo. No hay jugadores que por sí solo ganen partidos. Ni Messi gana un partido por sí solo hoy por hoy. No lo gana Cristiano Ronaldo por sí solo
no lo gana Mbappé por sí solo. Pueden hacer una gran jugada y marcar un gol, pero digo, Riquelme ganó solo la última Copa Libertadores de América que ganó Boca, sí. Si no lo tenía Riquelme en ese momento, Boca no la ganaba, la rompió Riquelme en esa Copa Libertadores de América, pero me quedo con muchos de los equipos de Gallardo que ha formado. El primer equipo que formó Gallardo, que ganó la Copa Sudamericana, jugaba muy bien, aquel que encabezaba Pisculichi en la gestación del fútbol, jugó muy bien. Gallardo se arregló siempre con lo que tenía a mano, y a la vista está hoy lo que está haciendo con un montón de problemas que ha tenido River, con el COVID, con los jugadores lesionados, con las masivas convocatorias de jugadores a las diferentes selecciones por las eliminatorias. Aquel equipo de Ramón Díaz de la individualidad y los equipos colectivos de Gallardo. Bueno, aquel equipo de Ramón que fue campeón de la Copa también de la Libertadores, digo, ¿no? En el 96. Sí, fue campeón de la Copa Libertadores, pero ese era otro equipo, de la Copa del 96. Claro. Tuvo la virtud de ponerlos a Placente y a Sorín por la banda izquierda en aquel tramo de su carrera como técnico. Ramón era crack eligiendo a los 11 jugadores, eligiendo a los 11 titulares. Sí. Después, en cuestiones tácticas y colectivas, me parece que River dejaba alguna cosita que desear. Si River hubiese trabajado mucho más tácticamente, la final contra la Juventus la ganaba. Después nos dimos cuenta con el correr del tiempo que la Juventus había tomado sustancias prohibidas para ese partido. Yo me acuerdo que me había cruzado con el plantel de la Juventus en una plaza de Tokio y decía, a estos monumentos físicos no le podemos ganar. Lo veía a Paolo Montero y digo, ¿de dónde salió este Paolo Montero tan grande y tan formado físicamente? Era imposible para River. Le faltó oficio táctico a River para ganar ese partido. Después el árbitro, cuando uno hoy revisa en YouTube cómo fue aquel partido y cómo lo perjudicaron a River y cómo le pegaron a Ortega, mamá mía, yo creo que si River hubiese sido mucho más pícaro, le ganaba esa final a la Juventus. Estamos charlando con Atilio Costafebre, nos está mejorando la madrugada en el alargue de fin de semana de Radio La Red. Las últimas, así podés ir a descansar y estar lúcido. Te voy a cruzar hoy, porque me toca relatar el mismo partido en Vicente Pero López. vos sabés que no puedo ir a la cancha yo. No te puedo creer. No puedo ir a la cancha porque dice que Platense no tiene comodidades para todas las radios, y yo hoy tenía ganas de donarle todos los ladrillos, el cemento, la cal, las piedras y la arena que le hace falta a Platense para que agrande el palco de prensa. No puede ser, hace 8 meses que ascendió a Primera División y no podamos estar en la cancha. Van los cronistas que tengo y me tengo que quedar en la radio, lamentablemente, mañana. Pero ¿cómo puede ser? A ver, nos atiende muy bien el Platense, pero estamos hablando de Atilio Costafebre, señores. Bueno, son decisiones que se toman y las tenés que entender. Bueno, son ya inentendibles. voy a tener la posibilidad de volver a Platense. Y ya nos vamos a cruzar. ¿Te animás con el equipo compuesto por los mejores que relataste en estos últimos 31 años de River, claro? Es medio difícil. Te metí en un quilombo, medio ¿no? tiempo cada uno, medio tiempo de Armani y medio tiempo de Barovero. Ahí está. Hernán Díaz, Maidana, Pasarela y Sorín. Mirá. No puedo dejar a ninguno de los dos afuera, así que lo pongo de 8 a Enzo Pérez. De 5 lo pongo a Poncio. Qué difícil se hace esto. Pero venís bien, Lo pongo de los que relaté, Claro, de los que relataste. Lo pongo de 10 a Pisculichi. Uh-huh. Arriba me la juego con Ortega, Francescoli y Ramón Díaz, y le pido perdón al Piti Martínez y a la Marencoche. El técnico se me hace muy difícil. El técnico no, se me hace muy difícil. No, el técnico, el muñeco, sin duda. Pero se me hace muy difícil. Yo relaté a muchos muy buenos jugadores. Vamos a cerrar en un ratito con ese gol que el mismo Lito dijo que lo emocionó, el de Quintero en el Bernabéu contra Boca, el segundo en la final de la Copa Libertadores de América.
que no es digno de ser pasado porque yo perdí la compostura de relator ese día en España. Pero emociona ese gol, porque... Me cuesta escucharlo, creo que lo escuché 2 o 3 veces y no lo escuché nunca más, porque me quebré totalmente en ese momento, parecía que era el final de mi carrera y no pude mantener y decir todo lo que debía haber dicho como relator que soy por todo lo que significó ese gol de Quintero. Me ganó la emoción en ese gol. Y el mejor gol que relataste, no por la importancia, sino porque a vos yo te creo gustó. que hay, imagínate, hay muchísimos goles que yo relaté de River, y hay muchos goles que técnicamente están muy bien relatados. No sé cuál, no sé con cuál quedarme, No, pero sé claro. que debe haber muchos bien relatados. No sé con cuál quedarme, no lo sé. Y esta es la última, Lito. No lo sé. Esta es la última que se la hacemos a cada amigo y colega que pasa por este cafecito con colegas de el alargue de fin de semana de Radio La Red. Te voy a pedir que armes, el relator ya sé cuál va a ser, porque te conozco y porque dijiste al comienzo de esta charla sobre lo referente que él fue para vos, que armes el mejor equipo de todos los tiempos para transmitir fútbol por radio. Relator, comentarista, 2 campos de juego, locutor Un comercial estudio central. e informativista. Exactamente. A ver, Víctor Hugo sin dudas. En algunos lugares puedo poner una dupla. Sí, claro. 2 comentaristas que para mí serían Néstor Ibarra y Alejandro Apo. Mirá. En estudios centrales pongo a Lujambio y a Roberto Ayala. De locutor comercial a Ricardo Jurado. Y de vestuaristas pongo a Ricardo Socia y a Titi Fernández. Qué bárbaro. ¿Cómo fue? Te mentí, te dije la última, pero tantas cosas para hablar. ¿Cómo fue relatar un clásico con Caldiero del otro lado primero, con Walter Saavedra después? Tipos tan Con Caldiero talentosos. un verdadero placer. Mm. Un verdadero placer. Pancho ha sido un profesional extraordinario. Íbamos para Mar del Plata, nos tocaba un River y Boca, creo que lo ganó Boca 1-0 con un gol de Cata Díaz, me parece, no recuerdo bien. Y en un momento dado del trayecto por la Ruta 2 le pregunto, Pancho, ¿qué hacemos esta noche? Se da vuelta, me mira, me dice, somos 2 grandes profesionales, nené. Sabemos lo que tenemos que hacer. Y salió un relato impecable, no nos pisamos nunca. Sabíamos cuál era el límite de uno y del otro. No decíamos nada de más. Y nos fuimos llevando muy bien profesionalmente, y después con Walter también profesionalmente muy bien. Cuando vos trabajás con gente profesional, el trabajo se te hace mucho más tranquilo, mucho más placentero, y eso fue lo que me pasó a mí, en una idea que yo no la quería hacer, muy descabellada, para mi gusto, pero me terminó convenciendo el gallego García Vicio, que debe ser uno de los productores que más sabe de radio. Y cuando le pregunté, ¿qué hacemos cuando jueguen River y Boca? Y relaten una jugada cada uno. Le digo, pero vos estás loco, Gallego. No, relaten una jugada cada uno. Y lo fui haciendo y me fui acostumbrando. Y yo sabía que perdía audiencia, que yo perdía audiencia de River por hacer eso. Mira. Pero bueno, era una cuestión profesional. No, artísticamente era notable. Sí. Yo lo disfrutaba tanto eso, tanto con Pancho como con Walter, porque guionado no saldría tan bien. No, pero no había nada Impresionante. guionado, ni aparte no hablábamos podés en guionar la el partido. semana, nada. Impresionante. Imagínate que Walter no habla con los hijos, menos va a hablar conmigo. Esto es así, viste, que Walter fuma y no habla. Fuma Escúchame, y no habla. ¿sabés Fuma. que una trasnoche lo tuve acá, en el estudio hasta las 3 de la mañana charlando? Increíble, mirá qué mérito, ¿no? No, pero Walter es un talentoso, Qué relator. yo diría desaprovechado, un monstruo del relato es qué Walter Saavedra. relator. Qué relator. Imagínate que ni nos hablábamos en la cabina, nada. Pero éramos tan profesionales que nos salía todo casi que a la perfección. Qué bárbaro. Lito, te quiero agradecer porque nos abriste el corazón, porque pudimos conocerte un poco más.
los hinchas de River están contentísimos y los que no son de River también por esta charla, te lo puedo decir por la cantidad de mensajes, muchos colegas que también se han enganchado con esta charla. Lo sabés, te lo dije al comienzo, te lo repito, te admiro mucho, crecí escuchándote, te quiero, te respeto, sos un ejemplo a seguir y ojalá que haya Lito Costafebre para muchos años más, porque la gente donde estés te busca y te encuentra para poder disfrutar del grandísimo relator que sos, un tipo que ha entrado en la historia, como dije al principio de esta charla, de la narración deportiva en la Argentina. Bueno, te dejo un gran abrazo, estoy enormemente feliz por este momento radial, hacía mucho tiempo que no la pasaba así, te lo digo desde el corazón, no necesito sobarle el lomo a nadie a esta altura de mi vida profesional, por eso acepté rápidamente cuando me lo dijiste, te comenté, ando con una disfonía desde hace unos cuantos días que me tiene a maltraer, pero seguramente para el sábado que viene voy a estar bien y vamos a pasar un lindo momento, así que me lo voy a guardar como uno de mis gratísimos momentos radiales, sin ningún tipo de dudas. Te quiero también, te respeto mucho, que ha sido un acierto de la red incorporarte a vos. Lo quiero mucho a Gustavito Sima, si está escuchando. Y bueno, para lo que guste, maestro. Y como no te gusta escucharte en este gol, primero te despedimos, porque los hinchas de River sí lo quieren escuchar. Te mando un gran abrazo. Un abrazo. Y que descanse. Chao, querido. Chao, que la pases muy bien. Atilio Costafebre pasó por el cafecito con colegas de este alargue de fin de semana de Radio La Red. Disfruté mucho, Chiqui, esta charla, muchísimo, muchísimo. El general Perón decía, para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Bueno, yo lo parafraseo al general, digo, para un relator no hay nada mejor que otro relator. Lito Costafebre nos mejoró la madrugada. Busca el desborde, toca centro, pelota al área, la sacó con las manos hacia adelante el arquero Andrada, le quedó la pelota para Quintero que no puede parar. Julián Álvarez cambió a la derecha para Machado, para Quintero, el arco, ¡gol! 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 River! ¡De River me quiero morir! ¡De River me quiero morir! ¡Qué golazo hizo Quintero! ¡Qué golazo hizo Quintero! ¡No puedo más! ¡Que me perdonen que pierda la compostura del relator! ¡Es el sufrimiento de toda mi vida esto! ¡Qué golazo el de Quintero! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo el de Quintero, por favor! ¡Qué golazo el de Quintero! River campeón de América. River campeón de América. Aguanta corazón, River campeón de América. River de contra campeón de América. Ayúdame, Turco. Ayúdame, que en mi vida escaseaba la felicidad. En mi vida escaseaba la felicidad. ¡Qué golazo hizo Quintero! No puedo más, Turco, estoy viejo. No puedo más, Turco. El River es parte de mi vida, River. Es parte de mi vida, River, Turco. Es parte de mi vida. Ganamos en la Casa Blanca. Estamos ganando la final de la Copa Libertadores de América. Golazo de Quintero. River 2-2.